No sé si se dice técnicamente la segunda ola, pero sí, lo que vemos es la cantidad, los aumentos que hay en la pandemia. Vamos a conversar, siempre tienen la generosidad de atendernos un ratito el doctor Conrado Stoll, que a mi criterio es todo un faro, ¿no? Por sus criterios, por su conocimiento y demás. Doctor, buen día, ¿cómo está usted? Muy buen día, María Herminia, muy bien, gracias. Bueno, doctor, yo no sé si tiene o no importancia saber que estamos o no en la segunda ola, pero los casos aumentan. Claro que tiene importancia en tomar decisiones para que no pase aquí lo que ha pasado en otros lugares. Uh-huh. Obviamente esto es derivado de Brasil, lo sabemos, ha pasado en otros países, nos avisó una vez más, sabíamos que iba a pasar esto, entonces tenemos que tomar medidas. Están las restricciones, se toman en los países más desarrollados, pero hay otras medidas que para que la gente acompañe, si uno tiene que pedir restricciones, uno también debería implementar, como el testeo, la secuenciación genómica, otras cosas que se deben hacer para contener la pandemia, además de pedir a la gente restricción. Uh-huh. Y mirar para afuera es muy útil, porque Chile y Estados Unidos tienen una situación similar. Uh-huh. Han vacunado una proporción importante de la población, Chile 6 millones, casi un tercio de la población, Estados Unidos 100 y pico de millones, un tercio de la población, pero los dos están con aumentos de casos. Entonces vemos países que vacunan bien y tienen aumento de casos, eso uno extrapola y tiene que darse cuenta que puede estar enfrentando un futuro complicado. Para eso hay que hacer todo lo posible para evitarlo. ¿Y qué debiéramos hacer que no estamos haciendo? Bueno, ayer se contaron 14.000 casos y se hicieron 57.000 testeos. El viernes, cuando apareció ese número de 12.900, casi 13.000 que asustó tanto, se había hecho 80.000 testeos, 80.000. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estamos haciendo todos los días 80.000? O la verdad, ¿por qué no estamos haciendo todos los días 200.000? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que la positividad, o sea, el porcentaje de test positivos por día, se acerque al 5%, diciéndonos que no se nos están escapando y contagiados que no estamos identificando? Claro. Y por otro lado, se tendría que informar cuántos de esos test se hace, a cuántos se les hace secuenciación genómica para saber cuánta gente infectada está infectada con las variantes de Brasil u otras y cuán rápido se expande esa nueva variante, porque sabemos que son más peligrosas. Claro. Doctor, hace un año y algo conversamos, después lo hemos hecho en otras oportunidades, pero y usted dijo lo mismo, testeo, y no aprendemos. Bueno, veníamos hace semanas con un 15% de los test positivos del día. Eso ya dice que uno tiene que restringir actividades o que uno está en una situación complicada. Estados Unidos pasó en los últimos 10 días de 4,6 a 4,8% de positividad de testeos, y eso los hace tomar medidas. Por ejemplo, Biden acaba de decir, por favor impongan el mandato de máscara en todos los estados que lo habían sacado en el último tiempo, relajados por la vacunación, equivocadamente relajados por la vacunación. En Estados Unidos hay un aumento global de 10% de infectados, hay estados que tienen un aumento de 40%, entonces claramente, y había caído el testeo, focalizados en vacunar, y la verdad que es lo que hacen está muy bien, ¿no? Piensan llegar a 4 millones de personas por día, 4 millones por día, es una cosa increíble. Uh-huh. Pero se dan cuenta que el testeo es una de las patas cruciales si pretenden mantener a raya la pandemia hasta que se alcance la inmunidad de rebaño, que Reino Unido e Israel, por ejemplo, van a alcanzar en un par de meses. Uh-huh. Doctor, vio que ahora ante las vacunas que no abundan, al menos para Argentina y bueno, otros países también, pero se ha decidido vacunar la primera dosis. Digo la primera dosis teniendo en cuenta que Sputnik y creo que la China también son 2 dosis, ¿verdad? Sí, todas menos Johnson y Johnson. Sí, 2 dosis, exactamente. ¿De eso qué conclusión sacamos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿En qué condiciones hay que hacerla? La experiencia de Inglaterra, del Reino Unido en este momento, dije Inglaterra porque Londres acaba de reportar 0 muertes por primera vez en muchos meses, pero la experiencia del Reino Unido sugiere que separarlas, y en el Reino Unido usan más que nada AstraZeneca, pero también alguna otra norteamericana como Pfizer. O sea que vemos que se pueden separar, cuidado, no es una sola dosis, son 2 dosis,
más separadas, en vez de 3 o 4 semanas, 3 meses. Hasta ahí hay información concreta en AstraZeneca, que en un ensayo mostró que separándola 3 meses tenía tanta eficacia como dándola como se correspondía en 3 semanas. Y algunos datos, bastantes datos, muestran que después de la primera dosis, en muchas de las vacunas, no se alcanza un 90% de eficacia, pero sí una inmunidad importante que no se sabe cuánto dura, pero parece razonable, 2, 3 meses puede durar. O sea que la necesidad hace que haya que extender la segunda dosis y parece razonable para la mayoría de las vacunas, aunque es verdad, para algunas en especial, como las chinas e incluso la rusa, que dicen tener una versión light para una sola inyección, no hay ninguna evidencia científica que sostenga que realmente no se puede hacer con éxito, pero no tenemos más remedio que intentarlo. Así es. Doctor, en el caso puntual de Chile, ¿qué ha pasado? ¿Es el descuido, el hecho de que habiendo vacunado tanta gente, tanta porcentaje de población, ahora estén de nuevo en cuarentena, creo que el 70% de la población, y con casos importantes en su número? ¿Qué ha pasado allí? ¿Es la gente que tal vez al estar vacunada diga ya estoy lista y no me va a pasar nada? 3 factores, y muy parecido a los Estados Unidos. Ajá. El primer factor es que han vacunado espectacularmente, pero no como para inmunidad de rebaño, que uno diga, no nos preocupemos más, porque ya el virus no va a encontrar a alguien susceptible. Entonces, no llegaron a inmunidad de rebaño. Factor número 2, el que está diciendo María Herminia correctamente. La gente tiene esta falsa sensación que después de que se da, no ya las 2 dosis, la primera dosis, cree que está inmune al virus y se relajan. Esto ha pasado en todo el planeta. Y la tercera y más importante, ¿cuál es? La variante. En Chile predomina la P1, en Estados Unidos predomina la 117 del Reino Unido y una específica de Nueva York, que se llama 526. Y probablemente, no sé, aunque es muy parecida a la del Reino Unido a la de Brasil, pero yo creo que la de Manaos es peor aún, porque se ve esto de los jóvenes y más mortalidad juvenil con la de Manaos. Entonces en Chile se juntan los 3 factores, que son no tener inmunidad de rebaño, la gente que se relaja por sentir falsa seguridad por haber sido vacunada, y una cepa P1 de Brasil que evidentemente es muy dañina. Doctor, ¿estas cepas responden a la vacuna? Digo, ¿la vacuna actúa efectivamente sobre estas nuevas cepas? La única que claramente no funcionó fue la de AstraZeneca en la cepa de Sudáfrica 351, que por suerte no se ha diseminado por una cuestión de aviones y de viajes, que no hay tanta comunicación con Sudáfrica, con el resto del mundo en general. No se ha diseminado por suerte significativamente, pero la eficacia era del 20%, o sea, no sirve. Ahora las demás, para la mayoría hay evidencia que son eficaces contra las nuevas cepas. Es más, hay un estudio nuevo de Moderna y Pfizer, por ejemplo, que cuando se hicieron los estudios científicos de esas 2 vacunas, fue en el verano norteamericano, en julio pasado. Ahí solo había la versión original de Wuhan, que era una versión mucho más controlable, por eso dio 95% de eficacia para las 2 vacunas, aproximadamente. Ahora, acaban de hacer un estudio en el que predomina la nueva variante y las 2 dieron 90% de eficacia con las 2 dosis. O sea que, sí, la mayoría de las vacunas, con la excepción de Sudáfrica y la de AstraZeneca en Sudáfrica, son efectivas. Incluso Johnson & Johnson y otras en Sudáfrica fueron efectivas. Menos que para otras cepas, pero Johnson & Johnson, por ejemplo, más del 60% efectiva aún para la de Sudáfrica. Doctor, la última pregunta. Vio que el año pasado, bueno, creo que todos estuvimos cansados, agotados, fuimos críticos de la extensa cerrazón, ¿no? Y con las consecuencias económicas y demás. Creo que eso ha llevado a que el gobierno en este momento está decidido a no volver a eso, y no sé hasta dónde tiene la actitud de, en todo caso, cerrar en ciertas situaciones o en ciertos lugares. Pero yo la pregunta que le hago a usted a hoy, ¿qué debiera hacer el gobierno en el momento en que estamos? Y la sensación, todo el mundo está cansado en todo el planeta, pero sí. Si en su país usted ha pasado una pandemia del 2020 con el daño emocional que todo el planeta ha tenido, pero usted ve que su gobierno, como pasó en muchos países, de la mayoría de los del hemisferio norte, o incluso en Uruguay y en Chile, se esforzó y testeó al nivel que testea todo el mundo, e hizo un plan de comunicación
transparente, consistente, en que todo lo que se dijo se cumplía, en que se prometía de menos y después se ofrecía y se lograba más, de más. Entonces usted, cansado y agotado, sigue las indicaciones o puede tolerar que le den indicaciones, y de hecho en el hemisferio norte, París por ejemplo, Alemania ahora, cierran y la gente lo acepta, cierran. Pero cuando usted hizo un cierre larguísimo, quiebran, infinidad de empresas cierran, infinidad de gente pierde el trabajo, y usted tiene 55.000 muertes, una de las más altas del planeta, usted tiene derecho a estar un poco más agotado. ¿Qué se debería hacer? Porque yo no voy a hacer predicciones catastróficas, yo tengo el optimismo de que se hagan las cosas correctas y esto pueda contenerse para que el sistema sanitario no se colapse, etcétera. Es testear en escala para que la positividad baje del 10%, por lo menos que baje del 10%, secuenciar el virus para saber qué variantes tenemos y en qué proporción crece, y una comunicación confiable para que la gente haga lo que se le sugiere y sepa que el uso del barbijo y la distancia sigue siendo prioridad absoluta, aún en el que recibió las 2 dosis de la vacuna. Es eso, María Miña. No hay nada más que hacer, pero es fundamental ganar la confianza de la gente. Claro, como todo en la vida. Y le mentí la última. ¿Usted llegó a alguna conclusión por qué esa reticencia a testear, doctor? No. Son cosas. Algo escribí estos días sobre ideología. Yo no me meto en política porque no soy político, pero uno tiene que analizar. Y es inevitable científicamente analizar y ver que hay ideología. O sea, ¿por qué no se cerró un acuerdo con Pfizer? ¿Por qué no se testea? ¿Por qué meto ideología en eso? Bueno, porque esta tendencia nuestra a declarar éxitos y logros que realmente no están, que no existen, o que no tienen capacidad para ser escalados al nivel que uno necesita. Entonces ahí está el error. Por ahí no podemos hacerlo y tenemos que admitirlo, ver cómo se soluciona, o transmitirlo como al enfermo que tiene una enfermedad grave, mortal, yo no le puedo decir, usted va a estar bien, vaya planeando su verano. Decir la verdad a veces cuando es dura también ayuda, y esa parte es la única opción realmente, pero no se puede explicar. Doctor Conrado Stoll, muchísimas gracias como siempre, un abrazo muy grande. Bueno, María Luña. Gracias. El doctor Conrado Stoll, él es...